¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, amigos. Hoy lunes 3 de octubre, Trasnochando Ando Oficial trae para ustedes un invitadazo, Cepillín Junior, en el programa Trasnochando Ando con Amigos Oficial. Tendremos y nada más y nada menos en el programa Trasnochando Ando con Amigos Oficial, Cepillín Junior, señores. Buenas noches, Blanca. Hola, Blanca. Bienvenida, bienvenida. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, chicos? Súper bien. Bienvenida. Llegó nuestro invitado, señores. Muy buenas noches, Epi. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. No, pues un gustazo. Igualmente. Ahora sí, está arriba, señores. Claro. Ahora sí, ya estoy. Y pregúntenme lo que quieran y yo les voy a contestar lo que yo quiera. No, en serio. Lo que No, quieran. claro. Excelente respuesta, por supuesto. Claro que sí, nuestro amigo Cepillín, claro que sí. Bueno, señores, muy buenas noches, señores. Un programa especial que nos dio la entrevista Cepillín. Muchas gracias. Encantado. En verdad. Encantado. No, gracias a ti, hermano. Gracias por tenerte aquí en el programa. Nerviositos, todos, no nomás yo. Nerviositos todos. Y pues bueno, empezamos, Blanca, compañeros, Gilberto Lucero y Blanca Flores. Buen amigo. Yo creo que estar en la generación de donde todos conocemos a Cepillín y a Cepi, porque en esta generación nomás conocen a Cepi. Exactamente. Claro. Es la generación la que está manejando el mundo ahorita. Esa es la verdad. Esa es la que está manejando ahorita la economía. Así es. Hola. Bueno, mi Cepillín, nombre completo y de dónde radica actualmente. Mi nombre completo es Ricardo González Guajardo. Ese es mi nombre. Me lo puso mi papá, Ricardo, para seguir con la tradición. A mi papá le pusieron Ricardo porque era el nombre del mejor amigo de mi abuelo. Entonces ahora sí que se quedó, porque mi abuelito se llamaba Rubén González Flores y él fue el tercer hermano, o sea, que nació y le puso, primero le puso Rubén y luego Jesús y el tercero, que era mi papá, se le puso Ricardo. Sí. Ok. Blanca. ¿Cuántos años tenías tú cuando te diste cuenta el fenómeno tan grande que era Cepillín? Ok. ¿Cuántos años yo tenía cuando me di cuenta del fenómeno tan grande? Wow, buena pregunta. Pues fíjate que eso más que nada me di cuenta a una edad temprana, porque yo, o sea, donde andaba con mi papá, en todos lados lo conocían. Entonces me sorprendía porque de muy niño es kinder, le decía a mi papá, porque saludaba a todo el mundo en la calle, todo el mundo, hola, ¿está bien? Y mi papá los saludaba como si los conociera. ¿Me cortó? ¿Me estoy cortando? No. Entonces mi papá les contestaba como si los conociera, y yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿lo conoces? Y mi papá me decía que sí, así me contestaba siempre. Entonces ya creciendo un poco más, ya hasta que como que se cansó de tantas veces que le decía, lo conoces,
Hasta que me dijo, no, lo que pasa es que me ven en la tele y por eso. Y yo les contesto pues, como conocerlos. ¿Por qué? Porque te saludan de una manera como ahorita en TikTok, o sea, es muy padre. Aquí la ventaja, a diferencia de la televisión, es que hay esa comunicación total. En ese entonces nada más él sabía que lo veían millones de personas, pero no había ese contacto más que las cartas que le escribían a él. Entonces, pero la edad, por decir a lo mejor a los 10 años, yo ya estaba súper acostumbrado de que era muy, muy grande él, o sea, que era muy famoso. O sea, en ese entonces que no existía el Google, no es como decía la hija de Michael Jordan, dijo, yo tuve que googlear a mi papá porque no entendía, ¿verdad? O sea, esa magnitud. Entonces, wow, pero a ti no te pasó, Cepi. Tú rapidito te diste cuenta que tu papá era muy querido porque los niños lo adorábamos. Sí, mi primer choque emocional fue la primera vez que fue por mí al kinder, que yo tenía 5 años y yo esperaba no a Cepillín, yo esperaba a mi papá. Entonces, porque para mí no, o sea, Cepillín era su trabajo, por decir, entonces yo lo entendía de que a eso se dedicaba él. Entonces cuando él iba por mí, muy rara vez, al kinder, él parecía que era el papá de todos los niños cuando iba al kinder. Entonces yo de niño ahí no entendía, o sea, yo decía, espérame, o sea, ustedes váyanse cada quien con su papá, ¿no? O sea, de niño era, pues, ok, váyanse con el suyo, yo estoy con el mío. Fue una cosa rara que yo no tenía, estaba muy chiquito, no entendía a los 5 años, imagínate. Sí. O sea que no estabas, no estabas nervioso ante las cámaras. ¿Quién, yo? Oh. No, en un kinder. O sea, mi papá perdón. llegaba por mí y que todos los niños se fueran abalanzándose con él. Entonces, yo no sé, era demasiado para mí. O sea, yo decía, se va a ir cada quien con su papá, ¿no? Este es el mío. Pero Cepi, ¿crees que entonces hubo un poco de celo? ¿Cómo manejaste eso? Porque por lo regular cuando somos niños somos muy apegados a nuestros papás y decimos es mío. ¿Te llegó a pasar o lo comprendiste y no había problema? ¿Cómo lo manejaste? No celo. No. Fue un momento que nunca había ido mi papá por mí y en este momento los niños se iban sobre él. Entonces yo decía, ay caray, espérame, ¿cómo? No entendía, ¿no? O sea, porque para mí no era el papá famoso, para mí era mi papá. Entonces, esa era una como confusión. No, yo siempre gocé mucho que se tomaba foto mi papá con todos, gozaba mucho, todo lo gocé todo el tiempo, no, nunca me sentí celoso nunca en mi vida. Ahorita cuando luego alguien me tira hate algo, creen que se van a ir por el lado de que yo celo a mi papá y no, hombre, es la persona que más está orgulloso de lo que mi papá hizo soy yo. Nunca en la vida voy a ser. A mí te voy a platicar una experiencia. Cuando yo le puse el que mi hijo Ricardo iba a continuar con el legado como Ricardo González, como Cepillín Junior, me dijo mi TV Azteca, me dice, oye, pero ¿no te das celos? Y yo, ¿cómo? Si el que le está poniendo ya el nombre de Cepillín Junior soy yo, ¿cómo va a dar celos a mí de mi hijo? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo estoy... Sí, claro. O sea, si yo estoy totalmente consciente que se parece mi hijo demasiado a su abuelo, mal haría yo que le pusiera cualquier otro nombre, ¿no? O sea, yo haría muy mal. Nunca voy a tener celos ni de mi papá ni de mi hijo. Es mi sangre. Por ahí escuché que mencionaste algo muy en una entrevista que dijiste, aunque le pongamos otro nombre a tu hijo,
la gente le va a decir Cepillín porque es el mismo retrato, o sea, es una copia del señor Cepillín. Cuando le he puesto Pancracio, le iba a decir Cepillín. Exactamente, tú lo acabas de decir, o sea, tal y como lo digo yo, o sea, su físico y su forma de ser y su forma de físico, o sea, no hay manera, yo no le puedo poner Pedrito González, o sea, no, o sea, si en la calle lo han reconocido sin maquillaje, tú eres algo de Cepillín, o sea. Dices que también se parece mucho en su carácter, ¿no? A tu papá, a Cepillín. Demasiado. Muy padre, la verdad esto era algo que mi papá lo decía demasiado y sabía que su nieto era igual que él, y yo porque embarnecí, yo tengo 3 fotos de los 3, de una edad que no sabes ni cuál es cuál, más que por el tema de las calidades de las fotos, pero no sabes quién es quién, entonces eso está muy bonito. Sí, qué bonito, sí. Cepi. Ya lo compartiré en el TikTok, muy padre. Tengo que buscarla. Gilberto, una pregunta que tengas. Bueno, antes que nada yo quiero agradecerle a ustedes que son los conductores por haberme invitado. Estoy aquí de colado, Cepi. No, hombre. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado a la entrevista con Cepi. Yo lo aprecio muchísimo. Ha nacido una amistad muy bonita desde hace unos meses para atrás. Y yo empecé con Cepi mi relación porque yo en un live que tenía él, le dije que yo tenía una foto con su papá y desafortunadamente no es su papá el de la foto, yo estoy muy pequeño y yo estaba emocionado diciéndole tengo una foto con tu papá y desafortunadamente pues no es su papá, ¿no? Entonces ahí se empezó a dar la amistad. He platicado mucho contigo, Cepi, conozco varias partes ya de tu vida que me has platicado, pero bueno, para la entrevista me gustaría preguntarte, ¿fue muy complicado para ti en ese aspecto, como tú lo comentaste, ese golpe, ese shock que tuviste a los 5 años? Pero supongo que no faltaba el niño que quería ser el amigo del hijo de Cepillín. O sea, que tenías muchos amigos en ese momento porque decían, pues yo quiero ser amigo de Ricardo porque es hijo de Cepillín. Fíjate ¿Eso que lo viviste? Nunca sentí ese rollo, o mi inocencia nunca me hizo notar algo de que me buscaban por mi papá. Ajá. Me explico. Mi hermana, más la podemos llamar como más madura a lo mejor, ella nunca decía que era hija de Cepillín. Me explico. O sea, ella se ganaba a todo mundo, nunca decía que era quién era su papá. Entonces, hasta mi papá le sacaba mucho de onda, ¿no? Decía, pues que no estás orgullosa de quién es tu papá, ¿no? Y mi hermano le decía que sí. Lo que pasa es que ella sentía como que quería ganarse a la gente, no por ser hija de, ¿no? En mi caso, yo más que nada lo veo más como inocencia, y nunca me di cuenta que alguien me hiciera nunca sentí a alguien que me estuviera conmigo o se juntara conmigo para conocer a mi papá. Nunca. Y eso está muy padre. Tuve suerte en las amistades. Era muy difícil para mí tener unas amistades largas porque me mudé como 20 veces de ciudad y 20 y tantas de casa, entonces fue bastante complicado. Tantos cambios de escuela, secundarias, prepas, todo. Entonces eso más que nada era lo difícil para mantener una amistad. Además, Epi, yo, bueno, no tengo el gusto de conocer a tu hermano no tengo el gusto de conocerlo, pero no dudo ni tantito que tenga la misma línea que tú y que tu hermana. Y es lo que ustedes aprendieron de Cepillín. A final de cuentas, lo que ustedes son el día de hoy, esas personas humildes que lo sigue la gente, a pesar de que su papá ya no está, que siguen el legado de su papá, que lo sigues honrando fin de semana con fin de semana, cuando diariamente maquillarte. Yo creo que tu papá hizo bien esa tarea, ¿no? De pasarte la estafeta a ti
y que tú ahora le estés pasando a tus hijos. Y al final de cuentas, todo eso se debe a lo buen padre y a lo buen ser humano que fue tu papá en vida. Que fue mi papá, exacto. Si yo no hubiera, o sea, es como, de alguna manera, como haber agarrado toda esa enseñanza de él, una, y dos, de su forma de ser, que no me haya gustado, pues no en la vida lo hubiera yo agarrado esa estafeta. O sea, yo canté rock and roll 15 años, rock de los 60s, porque mi papá siempre me permitió a mí, me dicen, su legado nunca va a morir por sus mismos hijos, lo hacen con amor, exacto. A mí mi papá me permitió que si yo quería cantar, yo canté, me puse a grabar mi música, actuaba en sus shows y actuaba en ferias de teatro del pueblo y demás. Me fui con Soriana con giras de modelaje y cantaba mi música. O sea, y el personaje Cepi nace por la razón del primer infarto de Cepillín. Y yo sabía, gracias a Jarocho, y yo sabía que era el momento. Yo siempre lo tenía en mente que algún momento iba a ser. No sé, lo presentía, lo sentía que yo iba a continuar. Pero ahora sí que Dios sabe en qué momento, ¿no? O sea, cuando pasa esa situación, pues dependían 100 familias de la imagen de Cepillín. Entonces yo no me podía ver envidioso de decir, ¿y ahora qué? O sea, órale, vamos a agarrar el toro por los cuernos, y si la voz Dios me la dio igual a la de mi papá, pues yo no podía yo echarme para atrás, ¿no? Y así fue. Y me dio, o sea, antes Dios me permitió gozar a mi papá como 18 años más, o sea, estás hablando, sí, 17 años más del primer infarto. O sea, cualquier persona le da un infarto y a lo mejor al año se va, ¿verdad? Entonces, yo sabía que en algún momento Dios pues iba a decir ya es su momento de irse, pero lo gocé al máximo, mi padre. Cepillín, por ahí nos comentó un pajarito que te gusta el básquetbol y demasiado. tu ídolo igual, o sea, es Shaquille O'Neal. No. Michael Jordan. Sí, mi primer ídolo del básquetbol fue Magic Johnson. Por él fue que seguí el básquetbol. Y cuando hubo los primeros enfrentamientos de Magic Johnson con Michael Jordan fue el que pues me hizo que me enamorara más del básquetbol. O sea, la verdad, porque que Michael Jordan le haya ganado a mi ídolo era sorprendente. Para mí era el mejor basquetbolista Magic Johnson. Entonces, esos dos son mis dos equipos que más sigo. Y de ahí vino pues la onda de los tenis. Mi papá siempre le gustaron los tenis, pero ya seguir una marca por la cuestión de los colores, del maquillaje y en los mismos colores de los Bulls y así, o sea, todo te va llevando a algo, ¿no? Es correcto. Yo quiero preguntarte, Cepi, ¿qué aprendiste de la frase? Una frase muy impactante que te decía tu papá, que nadie pise tu dignidad. ¿Qué aprendiste de eso que él decía? Pues es que tiene toda la razón él. O sea, lo más valioso que tenemos cada ser humano es nuestra dignidad. El día que permitas que alguien te pisotee tu dignidad, pues es que ya no vales nada, ¿no? Entonces, no importa la cantidad de dinero que pueda tener, y me lo demostró a mí, con gente súper millonaria, que no importando cuánto dinero pueda tener, no te va a manipular
si algo no te gusta. ¿Me explico? Una, manipularte o faltarte al respeto. Entonces, siempre hay que tener, aunque seas muy humilde, aunque no tengas, no pueden pisotearte nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, o sea, esa es una gran enseñanza, esa, y la otra es lo que más odiaba mi papá en este mundo era la mentira. O sea, si tú mientes, siempre va a haber alguien que te va a cachar que estás de mentiroso. Muchas gracias, Jarocho. Entonces, de la otra manera, si eres una persona derecha, leal, pues no hay manera que te cachen porque pueden pasar los años y me voy a encontrar a Blanquita en 10 años y me vas a preguntar algo y te voy a contestar lo mismo. O sea, no hay manera que me equivoque. Si estoy diciendo la verdad, no hay manera que me equivoque. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Cepi. Gilberto. Gracias, Blanquita. Cepi, yo sé que la unión familiar ahora sí que en tu familia, válgame la redundancia, es muy fuerte. Sí. Para ti, ¿qué fue trabajar al lado de tu papá y de tu hermano? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué impresión sentías? ¿Qué era lo que tú sentías? ¿Qué era lo que Ricardo sentía? Y ahora, ¿qué es lo que siente Ricardo al ver a sus hijos trabajando con él? Pues fue una gran enseñanza porque mira, mi papá sentía, voy a hablar en el aspecto de mi padre y en el aspecto mío. O sea, en el lado de mi padre, él sentía que había perdido muchos años de nuestra niñez por estar trabajando. O sea, yo a él lo dejé de ver casi 5 años por el exceso de trabajo. Yo le pedí a mi mamá que me diera oportunidad de desvelarme porque él llegaba a las 2 de la mañana de Televisa. Le pedía de favor que me dejara desvelarme, darle un beso y luego despedirme, darle un abrazo. Y le prometía que sí me levantaba para ir a la escuela. A ese grado era el amor que yo le tenía a mi papá y la tristeza que él tenía, pues no vernos. Hablo en general de los tres. Entonces, luego nosotros, hacer equipo juntos, pues fue algo maravilloso. Que pocos padres tienen esa dicha, yo así lo veo, es mi punto de vista, esa dicha de poder hacer equipo familiar cuando tú tienes una empresa llamada Cepillín, o sea, porque se tornó en una empresa, pues ya una marca que depende en X cantidad de personas, pues ya es una empresa, ¿no? Entonces, yo lo gocé al máximo. Yo sí puedo decir que, ok, lo perdí joven a mi papá, no lo voy a decir que no lo perdí viejo, lo perdí joven, pero sí lo gocé como si hubiera vivido 90 años. ¿Sí me explico? O sea, tuve esa suerte de que lo gocé 24/7. Los últimos 30 años, o sea, eso estuvo padrísimo. O sea, no puedo yo ser tan envidioso de que o reclamarle a Dios de que no me lo dio lo más que me lo hubiera dado más. O sea, nunca voy a estar satisfecho de que lo hubiera deseado más tiempo, pero tengo que estar consciente de que sí me lo dejó bastante tiempo. Wow, qué bueno. Lucero, adelante. Pues, retomando un poquito de que tus hijos están empezando a trabajar contigo, así como tú lo hiciste con tu papá, quiero saber si les pasó lo mismo que te pasó a ti, que por ahí supe que empezaste a trabajar con tu papá, hundiendo naricitas rojas. Sí, o sea, a los 5 años yo empecé vendiendo narices de los payasos del circo. Mis hijos no empezaron tan pequeños como yo lo hice, un poquito más grandes, pero sí mi hijo Eddie empezó a vender fotografías de su abuelito y de nosotros, las que nos tomamos al final de la función.
y él encantado, ¿no? Entonces sí es como volver a vivir a esa historia de que lo que yo hice, luego él lo empezó a hacer igual que yo. Entonces es muy padre la obra, es una enseñanza de vida, el que Dios te permita darle esa enseñanza de vida a los chavos, de que se den cuenta lo difícil que es ganar el dinero, no es nada fácil. Valorarlo. O sea, mucha gente puede decir valorarlo, y que nada más el flojo es el que le va mal. O sea, el que se mueve, el que hace lo que le gusta, el que persevera alcanza. O sea, yo si me fuera, porque me decían en un principio, oye, pero está difícil, ¿no? La responsabilidad de seguir con lo de tu papá. O sea, no ahora, me lo decían hace muchos años. O sea, si yo me voy a poner, en ese entonces me hubiera puesto a pensar lo difícil que era, pues no lo hubiera hecho. O sea, es creer en ti y creer en lo que tu papá te enseñó, nada más. O sea, es tesón, son ganas, es amor al arte, mil cosas. Entonces, mis hijos están contentos, mis hijos me han apoyado en los momentos más difíciles que he vivido después de la muerte de mi papá, y eso se los agradezco a ellos y a mi esposa, a mi hermana que ha estado pegada conmigo igual que mi mamá. Luis. Cepillín, un hobby que tú hicieras en tu adolescencia. Creo que te gustaba el rock. Sí, me gusta mucho el rock, los Beatles, Elvis Presley, todo Bon Jovi, In Excess, U2, toda esa música, la música de Luis Miguel, Timbiriche, todo eso me tocó bastante. Tuve el gusto mi hermana era demasiado fan y los invitó una vez a una carnita asada a la casa de Monterrey, y vivir esas experiencias después de un concierto, irse a la casa a jugar a la alberca como unos chavos normales después de tanto trabajo, porque ellos eran como unos niños adultos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, a ver, perdóname, me desvié, ¿qué fue lo que más ¿Qué es lo que más te gustó de tu adolescencia? Mi hobby, bueno, aparte del básquetbol, aparte de los tenis, yo lo primero que coleccioné fueron máscaras. Coleccioné muchas máscaras, me encantan las máscaras de los efectos especiales. Ahora que viene Halloween, Michael Myers, Jason, películas de terror, me fascinaba. O sea, mucha gente me decía cuando era niño y me veían en mi cuarto lleno de máscaras, me decían, ¿no tienes miedo? Me decían mis amiguitos o mis primos de tener máscaras en mi cuarto, y yo decía, no, acuérdense que yo nací en esto. Entonces yo identificaba perfectamente que todo era eso, una ficción. O sea, un niño normal que no vive del show business, pues no sabe qué es o sea, el terror no, o sea, sabes perfectamente que Michael Myers es un actor que se viste, ¿me entiendes? Entonces yo lo visualizaba diferente, pero era muy fan. O sea, todas las máscaras de Star Wars, de Yoda, E.T., o sea, todo eso era súper fanático, y dejé de hacer esa colección porque se echan a perder al tiempo, y no sabes el coraje que me dio perder tanta máscara. Muy cara la máscara. Yo quiero saber en qué momento le robaron el corazón a Cepi y decide casarse. Fue una bonita historia. Fíjate que no fui muy noviero, te voy a ser bien sincero, no fui tan noviero, pero cuando tenía novia,
lo tomaba muy en serio. Mi papá tenía miedo porque si me enamoraba decía, este se va a casar con la primera. O sea, le daba temor a mi papá. Entonces es muy chistoso. Entonces, cuando llega mi ahora esposa, ella era y en ese entonces era muy amiga de mi hermana. Entonces, ellas estudiaban juntas en la prepa. Entonces, cuando yo la conozco por primera vez, pues no le hice mucho caso, o no me di cuenta que le gustaba porque ella tenía 16 y yo tenía 19. Entonces, cuando yo tenía 19, a mí me gustaban las de 21. Entonces, así. Pero pasaron los años, y unos cuantos años, y luego ya empezamos a andar. Cuando ella tenía 19 y yo 3 años más, 20, 21, 22, por ahí. 23. Sí, y así fue, o sea, yo estaba estudiando en el CEA de México y ella estaba en Monterrey y la empecé a venir a ver. Y empecé a hacer giras y ya venía una vez a Monterrey a visitarla, ¿no? Y era muy complicado porque yo trabajaba un mes completo en la gira y luego tenía 3 días libres. Entonces en los 3 días libres me lanzaba a Monterrey a verla y luego me regresaba y sí tenía broncas en la casa, ¿no? ¿Y cuánto duraron de novios? Como 2 años y medio, más o menos, 2 años, 3 meses por ahí. Y en lo que es la gira, pues ahora sí que empezamos a planear luego la boda. O sea, en 6 meses arregló ella todo. Porque nosotros íbamos de gira rumbo a Monterrey. Entonces le calculamos para cuando llegáramos a Monterrey casarnos. Y nos casamos diferente a todos, porque fue en la casa de mis papás y fue en miércoles, cuando nadie se casa en miércoles, todo el mundo quiere el sábado. Ajá, es correcto. Así es. Sí. Ese día no trabajan. Exacto, porque era miércoles 2 por 1 el cine. Mira, se piden aquí una amiga, se llama Mil La Regia, dice, ¿qué pasó con la casa de Monterrey? Amaba pasar por ahí y decir quién vive ahí ahora. Pues después de 1000 problemas que hubo con esa casa, del derrumbe que hubo al lado, que se desgajó infinidad de metros, luego llegó H-E-B, compró el terreno, recuperó a mi papá su tierra que había perdido, y ya después de eso pudo él venderla. Se la vendió a una fan muy grande de Cepillín. La compró una fan, y esa fan pues, no la ocupa, no vive ahí, pero es de ella. Qué padre. Qué padre. Eso fue. Sí, muy padre esa historia, la verdad. O sea, cada cosa tiene una historia, ¿no? A mí, yo quisiera hablar con ella y ojalá y ella aceptara, pues, hacerla museo de esa casa. Ver la manera de poder, no comprarle, porque está complicadísimo comprarle de su casa, pero ver la manera, si ella no lo va a usar, ver la manera de poder hacerlo museo, y eso estaría padrísimo, ¿no? Porque la gente está ¿te imaginas? Sí, no, Sería una locura, Cepi, sería algo maravilloso. Ojalá y se te haga ese proyecto. Me dejaste así de... Qué padre sería tener un museo. Sí, sería un sueño. Y era el sueño, fíjate sí, que era definitivamente. Pues era muy costoso ya mantener esa propiedad tan grande, el jardín enorme, pero la casa está intacta, entonces está padre. Cepi, ahorita que estamos hablando de la casa de Monterrey, por ahí estaba viendo una de tus entrevistas que dices que en esa casa pasaban cositas raras. ¿Qué tienes ese sensorial que sientes cositas raras? Te voy a explicar. O sea, mi mamá no cree en lo paranormal, pero pasaban 1000 cosas y ella es la única que decía, es el aire, se fue la luz sola. O sea, si me explico, siempre hay un incrédulo ahí.
en la familia. Entonces, no, pero todo el mundo nos dábamos cuenta que no era normal. O sea, un radio que se prende solo cuando vas caminando y no tiene pilas, no debe prenderse. Oh, sí. O que no esté Por decir conectado. un ejemplo, o que vas caminando en un pasillo, no estaba conectado. No. Mande. No me despido. Llega la siguiente conductora, G. Carleana, a estar aquí en el programa. ¿Sale? Perfecto, perfecto. Así es, como te decía ahí, estaba viendo de las cosas que te ha pasado y entre esas, ¿sentiste a tu papá? ¿Has sentido a tu papá? ¿Has sentido a Cepillín? Hola, hola. Mira, hola, ¿cómo estás, mujercita? Gustazo de saludarte. Fíjate que Feliz. Eso lo que yo lo viví en esa casa del obispado. En la casa donde vivimos actualmente, en Metepec, esa casa en la vida se había sentido algo. Cuando mi papá lo perdemos, sí empezamos a sentir cosas. Entonces ahí dices, pues ¿quién más? Más que él. ¿Me explico? O sea, si no había toda la tranquilidad del mundo en la casa y de repente estás en entrevistas y te apagan la luz y te la prenden y todo, ahí es donde dices, caray, si tengo 10 años viviendo aquí, nunca había pasado nada. Así es. Pues, ahí es como te das cuenta pues que sí es él. La otra cosa que fuimos, mi papá le encantaba Acapulco y mi mamá me dijo, vamos a llevar las cenizas a Acapulco, no arrojarlas al mar, porque mi papá decía que se le hace tonto hacer eso, porque la gente avienta las cenizas y el aire se les regresa y se empaniza a toda la familia. Entonces él decía, o sea, donde menos cae la ceniza es al agua, o sea, porque siempre hay aire, ¿no? Entonces queda la mitad en el agua y lo demás empanizados. Entonces, pero mi papá le encantaba Acapulco y mi mamá dijo, vamos a llevar las cenizas a Acapulco. Y ese día que llegamos a Acapulco, sentí, yo ya me iba a acostar y sentí que me hizo mi papá así, me tocó. Y entonces yo dije, a lo mejor es la colcha, y ya me volví a acomodar y volví a sentir que me tocó. Yo dije, caray, y ahí dije, no, pues sí es él. Pues estaba como que estaba contento que haya ido a Acapulco después de fallecido, ¿eh? Que se le haya cumplido el ir, no sé. Sí. Son cosas bellas. Pero, y la otra, soñé con él, como que se fue a despedir así de mí. Estaba soñando con él, que estaba platicando con él en un teatro, fíjate, en un teatro oscura, solo él y yo. Y como que llegó un momento de que, como si, bueno, nos vemos, ¿te das cuenta? Lo abracé y lo sentí de a de veras abrazándolo. No, mi papá cuando abrazaba a alguien no era muy efusivo. Entonces sí sentía su cuerpo abrazándolo y en eso que lo abrazo empiezo a llorar. Pero llorar exagerado. Y eso me despierta a mí. Y mi primera reacción fue ponerme los dedos en mis ojos para ver si realmente yo estaba llorando. ¿Me explico? O sea, como que... Y era un mar de lágrimas, ¿no? O sea, había llorado demasiado. Gracias, Araceli, gracias. Qué bonito, Cepi. Carliana, adelante, Buenas te mueres por noches. preguntarle a Cepi. Primeramente, buenas noches. Más que preguntarle, es expresarle mi sentimiento de emoción y aparte mi admiración, porque Cepi para mí es súper especial. Es un hombre que está siguiendo los pasos de su papá y con una responsabilidad y con un mérito increíble, y sé que donde está él está orgulloso de ti. En una entrevista de Cepi se me grabaron unas palabras porque ya tu papá estaba enfermo
y la persona que lo estaba entrevistando le dijo, pues yo me niego, yo no veo un mundo sin Cepillín, yo no quiero quedarme sin Cepillín. Y en esa entrevista él dijo, bueno, pero te vas a acostumbrar, porque va a llegar ese momento, sí va a llegar. Pero yo tengo un sueño que mi descendencia va a seguir cultivando el amor que le tengo a todos ustedes. Esa entrevista me la grabé y me hizo llorar. Y por ahí buscando material y viendo tus videos me conseguí nuevamente con esas palabras y esas palabras fueron hermosas. La admiración mía hacia ti, Cepillín, es esto. Tú te las estás viendo fuerte porque estamos en una generación de niños muy, muy diferentes a la generación cuando Cepillín comenzó su carrera. Ajá. Tú te la estás en una generación que los niños quieren escuchar rap, que quieren escuchar reggaetón, la movida y la cuestión. Y sin embargo, eres una persona que ha salvado todavía la niñez de hoy en día, porque los has puesto a escuchar las canciones de Cepillín. Y yo soy testigo que en tu programa busca a todo el mundo y te canta la canción, te la escribe. Y por eso es mi admiración doble hacia ti, porque no es fácil, Cepillín, hoy en día. La niñez está muy como que diferente. Te voy a dar mi punto de vista y mi explicación. Sí. Hace como 4 días llegué a un centro comercial, llega un señor a pedirme una foto y me dice, yo le inculco la música de ustedes a mi hijo. Mi hijo, y me dice, porque los niños de ahora no son los mismos, como me estás diciendo ahorita. Y yo difiero mucho, te voy a decir en el aspecto que mi papá lo decía y ahora lo digo yo. Lo único que cambió de los 90s a ahorita es la plataforma. O sea, te lo digo porque lo vivo a día. O sea, el simple hecho, a mí me han escrito niños en los celulares, me dicen, yo te estoy viendo acostado, mi mamá no sabe. Me explico, o sea, uno, dos, que los papás actuales son los que inculcan o no inculcan la música infantil. No hablo nada más la de Cepillín, hablo Cepillín, Tatiana, whatever, ¿no? Whatever, no, para no mencionar a todos. Entonces, si tú como papá inculcas la música infantil, van a escuchar la música infantil, pero si tú como papá inculcas pues la misma música que tú escuchas como adulto, pues eso es lo que van a aprender, y es lo que van a escuchar, y es lo que van a bailar, y me explico, o sea, esa es la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de los papás de antes, pues lo hacían. O sea, no les ponían Vicente Fernández ni Juan Gabriel, les ponían la música correspondiente a su edad. Y ahora sí hay un rollo ahí de desbalago que falta inculcarles más la música dependiendo de la edad que tienen. Eso es todo. O sea, el niño sigue naciendo con la inocencia, ya está en uno como papá, si le inculcas o no le inculcas. Eso es exacto. Todo. Por eso es que YouTube, es por eso que YouTube inventó YouTube Kids. Ahora las redes como TikTok está cuidando mucho las malas palabras. O sea, están tratando de cuidar esa niñez, porque si no la cuidamos, imagínate. Sí, tienes toda la razón. Y la generación como ha cambiado, no es como antes que uno se sentaba a esperar el programa de infantil. Hoy en día ni los programas infantil quieren existir, no. Por eso exacto. Es. O sea, ahorita es más difícil para el papá, porque también muchos papás dicen, pues déjame, estoy tan ocupado yo, papá o mamá, aquí está el aparato, aquí está la tablet y
Sí. Se entretente, o sea. Exacto. Porque antes nos hacían las cotufas y nos sentaban en una sillita a ver el programa del Chavo, a ver los programas infantiles y papá y mamá tenían por lo menos 3 horas desestresados del muchacho. Tan entretenido. Pero hoy en día no. Eso es muy cierto. Exactamente. Cepi, ahora nada más se lo dejaron todo. No, dime. Te voy a contar lo que estás diciendo. Sí. Pues yo tengo 2 niños, ¿no? El primero yo sí le inculqué, pues, Cepillín y Tintán, Capulín y todos los conoce. Pero el nuevo, el pequeño, conoce a Cepillín, pero a Cepi no. Aunque yo le quise inculcar a Cepi, mira, él es hijo de Cepillín, pero ese me fue más como del lado, como dices tú, se fue del lado del, a él le gusta el metal, rock metal, y tiene 12 años, él me enseñó eso a los 8 años, digo, ¿qué estás escuchando esto? No, ven a ponerte la música de Cepillín. No, eso es para niños. Pero es una etapa, como dices tú, que nosotros queremos inculcar a nuestros hijos. Hay veces que ellos ya tienen lo que pasa es que la niñez actual ahí ha ido despertando en más temprana edad. Eso es todo. O sea, haz de cuenta que cuando en la época de los 70s, a los 12 años todavía seguían siendo niños. Sí. Me explico, o sea, yo me acuerdo perfectamente cuando yo te veía de niño y a ver, ya lo veía mi papá bien grandote, ¿no? Ya con canas y todo, ¿no? Dice, de niño, bueno, tenía 12 años, no, todo grandecito, mi papá los cotorreaba, ¿no? Entonces, eso es lo único, o sea, sí van despertando incluso, o sea, ciertas edades todavía no inculcaban ciertas clases y cierta educación en las escuelas y van avanzando. Ahora, si me hablabas de es de tu hijo, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir? A lo mejor también él va a ser músico, o sea, esa es otra. Mi papá, mucha gente se inculcó con el dibujo que mi papá enseñaba y ahora son diseñadores, arquitectos, o sea, dejar una semilla en la niñez es lo máximo. Muy cierto. Sí. Gilberto, adelante, una pregunta, por favor. No, está muy entretenido lo que dice Cepi. Bello, ¿verdad? Amigo, yo tengo me gustaría preguntarte algo. Richie es Cepillín Junior. Tú eres Cepi. Sí. ¿Hay planes de que Eddie sea Cepi Junior? ¿Qué hay planes qué? ¿Que Eddie sea Cepi Junior? Él en su momento lo que él decida. Él ahorita tiene varios personajes y está feliz. O sea, no nuestra idea como proyecto ahorita no es maquillarlo, porque tiene mucha vis cómica y sentimos que podría ser un excelente comediante sin necesidad de maquillaje. Okay. Oye, aparte también por ahí te están haciendo una pregunta. Me gusta mucho la música, Eddie, ¿no? Toca y cosas así, ¿o no? Lo de ¿qué? Aegón. ¿Cuántas canciones compuso Cepillín? 60 canciones. Hablando de canciones, Cepi, yo quiero que me platiques del clásico que decidiste renovar. ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues se sigue haciendo. Yo ahorita estoy en Monterrey precisamente por 2 razones. Visitando ahora sí que mi suegra, a mi cuñada que vino de Australia, ahora sí que viajó todo el mundo para vernos y nosotros nada más 1,000 kilómetros. Ella se aventó como 16 horas para llegar acá, o más. Y la otra parte de los días, pues es grabar más material.
creo que vamos a grabar como 15 canciones, imagínate eso, y videos nuevos, material inédito, nuevo y disco homenaje, y aparte contenido de historietas, que eso lo que hemos hecho últimamente ha gustado mucho en nuestras redes sociales, gracias a Dios. Mucho. Ay, contesto otra pregunta. Dice que ¿a poco él compuso la del Gato Loco? Ay, Dios. ¿El Gato Loco? Hay demasiadas canciones, no sabría, no tengo la lista exacta, pero de las 270, 60 son de mi papá. Imagínate. Por decir, la mosca para en la pared de mi papá. Por decirte una de la pared. Cepi, hay un episodio que yo escuché que contaste y me gustó mucho y quisiera que me lo volvieras a contar. Que tu papá estaba, lo que recuerdo, ¿no? Porque tú sabes que las primeras veces que yo estaba contigo era llorando y dándole triqui, traca, traca y trucu, trucu. Una llorantina me daba cada vez que te veía. Sí. Entonces, pero sí escuché esa historia tuya y me encantó porque según estabas en un programa y sí, fue cuando se dieron de cuenta que tú tenías la voz idéntica de tu papá. Así es. Cuenta esa historia. Pero ubícame que ¿cómo me di cuenta tu papá yo? Como que sí, la cuestión era que tu papá estaba en un show y no sé si es un productor o algo que te escuchó cantando la canción. Ya me acordé, ya me ubicaste. Sí. El productor de todos los discos de Cepillín, 27 discos, vivía en ese entonces, ya falleció, por decir, fue hace 15 años. Entonces ellos estaban hablando por teléfono, le dice, oye, a ver si grabamos más material, Ricardo, ¿cómo andas de tu voz? Y mi papá, no, me ando perfecto, sigue siendo el mismo tono o ha cambiado. No, el mismo tono, ¿cuál quieres que te cante? A ver, y así, ¿no? Entonces al momento que decía cuál quieres que te cante, nomás me hace. Y yo la agarraba y empezaba a cantar. Papi, ¿por qué los niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá? Papi, di por qué lloras como yo, no tienes con quién jugar o también quieres una mamá. Oye, Ricardo, tu voz sigue intacta igual, que no sé qué. ¿Quieres que te cante? Como yo andaba perdido, oye, no, si tienes el mismo tono, bien fresco, no sé qué. Y entonces, ahí le dijo, ya mi papá nunca mintió. Nunca. Mi papá le dijo, no, te estoy cotorreando, Jorge. Es mi hijo. ¡Wow! La voz de tu hijo es igualita a tu voz. Y así fue. O sea, hasta mi papá, quiere decir que mi papá, pues también se sorprendió que era la misma. O sea, nosotros dos, cuando estábamos cantando juntos en vivo, no, de repente, aquí no estoy oyéndome a mí, estoy oyendo a mi papá. O sea, ni nosotros identificábamos esa voz. O sea, era bastante difícil para los dos. Hubo una fiesta de cumpleaños de uno de mis hijos y fue un hermano de mi papá y empezamos a poner todas las versiones nuevas que yo ya había grabado. Que no me acuerdo cuál, pero las puso. Entonces te das cuenta que se combinaban una de mi papá, una mía, una de mi papá, una mía, ¿sí? Entonces, mira, por lo que estás oyendo, tío, ese soy yo. Y luego se ponía ese sí es mi hermano. No, ese soy yo. O sea, no le atinaba. Entonces, pues, para mí, como hijo de mi papá, pues era una satisfacción enorme que ni sus hermanos identificaron la voz de mi papá.
Sí. Y de paso tú, en las últimas producciones le brindaste el apoyo a tu papá, ¿verdad? Así es, los últimos 3 discos ya los grabé yo. Está ahorita en Spotify, en donde dice Cepillín y Cepi, es prácticamente, pues, es en todos, son mi voz. Y en el de Gracias, el de la nominación al Latin Grammy, de las 10 canciones, nada más una la grabó al 100% mi papá, que es la que, bueno, no al 100%, la mitad, que se oye la voz. Gracias por mis... toda la voz normal es la voz de él y la voz delgada era yo. Entonces está muy padre para que la escuchen. Era una de las canciones favoritas de las últimas que grabó él. Y Cepi, ¿cuál es tu canción favorita? Tengo muchas, mira, por decir, a mí me gustaba mucho que de niño, en el 85, grabé yo coros para la canción que se llama Quiero ser como mi papá, que decía, quiero ser como mi papá, un gran piloto y poder volar entre estrellas y planetas, en su nave al espacio cruzar. Ahí yo le hice coros a mi papá junto con mis 2 hermanos y ahí quedó nuestras voces. Entonces para mí fue una satisfacción enorme participar en uno de sus discos en mi niñez o adolescencia, si le puedes. Pues no estaba tan grande, 12 años yo creo. Y la del Diablito Loco es una de mis favoritas. En una noche y una debajo de la cama, sin el Diablito Loco, buscando una guitarra, cantaba el veloz, buscaba y gritaba y decía, la guitarra se quedó. Esa noche me di cuenta que el Diablito se cayó, se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó. El Diablito seguía bailando. Sí. Qué recuerdos, qué recuerdos. Sí. Entonces toda esa música de antaño, si le podemos llamar de antaño, pues está pues actualizándose. O sea que para las nuevas generaciones, pues tienes que darle material nuevo, ¿no? Una reumatizada. Exactamente, las viejas y a la música nueva, como la del Juego del Calamar, ha gustado mucho, ¿no? Y no tiene nada que ver con la serie, es un juego de Corea que es como el que nosotros llevamos encantados, congelados y todo, ¿no? Lucero sí lo conoce porque Lucero estuvo radicando en Corea, ¿verdad, Lucero? Sí, lo conozco. Sí. Jugaba mucho el de la galleta. Ese jugaba. Y ahora, pues yo en los live de TikTok inventé lo del triqui triqui traca traca porque me caía muy gordo. O sea, no tengo nada en contra, pero a mí el inglés me encanta, pero nuestro español es hermoso también. Entonces dije que tengo que hacer algo para que nosotros como latinos usemos el lugar del tap, que es tap, es en gringo, y que hay que inventar algo nosotros. Entonces dije triqui triqui traca traca. Entonces ya veo muchos que le dicen triqui triqui o le ponen tiqui tiqui, pero viene siendo de lo mismo que yo estaba creando, ¿no? Que final a mí me encanta escuchárselos a mucha gente porque digo, qué padre, ya dejé algo yo, ¿no? Sí. No, y a nivel de batalla se está escuchando, porque muchos amigos que ya son conocidos en las batallas de Cepillín, cuando llegó Jorge Carliano, la del triqui triqui tracata, llegó. Qué padre, imagínate el gusto que me da a mí. Andy Gabriel te está haciendo una pregunta, Cepi, te dice, ¿por qué iniciaron animadores infantiles? Pues es una escuela de mi padre, o sea, que realmente no lo vemos nosotros como infantil, sino simplemente es un entretenimiento familiar, 100%, y nunca pensó mi papá nada más en el niño, pensó en la unión familiar. Fue
perdón, esa fue la idea de mi papá desde el principio. O sea, el adulto no necesariamente necesita oír palabras groseras para ser entretenidos, como muchos, por decir, si yo te menciono a Carlos Eduardo Rico, es un comediante que no necesita usar las malas palabras para entretener al público, y eso es algo muy valioso. Entonces él le gusta llevar ese entretenimiento de la vieja escuela, te puedo llamar, ¿no? Sí. ¿Algún recuerdo de alguna tremendura que hayas hecho y que papá Cepillín regañó? Alguna vez fue como él odiaba la mentira. Pensaba él que le estábamos ocultando algo, que estaba buscando un trofeo encontró un trofeo roto, y él llegó de un viaje y dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Quién rompió este trofeo? Y yo, la verdad, hasta la fecha no me acuerdo. ¿Qué es eso? A lo mejor lo quebró la muchacha que trabajaba en la casa. Confiésalo, Cepi, fuiste tuya. ¿Quién confiesa? Dino. ¿Cuál muchacha? No tenía muchacha. No. O sea, entonces se cuenta que mi papá quería dejarnos un mensaje de que para nosotros era más importante nosotros que cualquier trofeo de la casa. Entonces empezó a quebrar uno por uno. Wow. Bravo. Dando a entender de que para él era más importante sus hijos, su familia, que cualquier trofeo que él haya recibido. Entonces yo así como que me dolió mucho porque dije, no había necesidad. ¿Sí? No había necesidad. ¿Para qué los quiebras? ¿No? Bueno, sí que era algo especial el señor Cepillín. Pues era muy determinante, él era muy de su carácter, era fuerte, pero siempre con una razón de ser, pues que para él era más importante cualquier cosa que su familia, que cualquier cosa que le hubieran dado, ¿no? Cepillín era muy controversial, como dices tú, y se enfrentaba a personas tanto religiosos y políticos, era muy dado a dar su opinión, ¿verdad? Era le odiaba la injusticia, entonces si él, algo no le gustaba, no le importaba y lo decía, ¿no? Entonces, pues me gusta esa manera de ser, porque ¿por qué quedarte callado en un pensamiento, no? Y más si conoces a la tal o a la otra persona, pues decírselos, así como en los programas de espectáculos, si ellos tienen el derecho de hablar de quien sea, dar su opinión. Mi papá decía algo al respecto, si algo no le gustaba, ¿no? Pero, ojo, no se metía con nadie a menos que le preguntaban. O sea, si a él le preguntaban, ¿qué opinas de Dana Paola? Pues mi papá decía. ¿Me explico? O sea, no era que mi papá se la sacara de la manga a Dana Paola y hablara de Dana Paola. ¿Sí me entiendes? Si Dana Paola le hizo algo a mi papá, pues mi papá se defendía. ¿Sí me explico? O sea, no. ¿Sí? ¿Para qué se mete con uno? En general. Hablando de eso, Cepi, de que exacto, pues sí. Quiero preguntarte algo, Cepi. Fíjate que vi una entrevista de Oscar Burgos y por supuesto que me llamó la atención porque dice que él tomaba mucho. Él tomaba mucho y llegó a tu casa y se puso pesado. Y le entraba las drogas. Sí, dice que se puso pesado y así que tu dijo. papá se enojó y le dijo ya, y que le dio uno. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que Cepillín le pegó? No puede ser.
Eso fue verdad. Él lo que pasa Oscar es que Burgos lo cuenta. Sí, él lo cuenta y hablé con él por teléfono y yo nunca pensé que mi papá después de muerto ya iba a ser como que un honor que Cepillín lo haya golpeado, o sea, wow, me golpeó Cepillín y me ganó. O sea, ¿sí me explico? Qué increíble, wow, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mi papá no creas que daba un golpe por darlo, o sea, mi papá le decía, oye, tranquilo, pues es mi casa, ¿no? O sea, yo puedo platicarte mis vidas, o sea, entonces él, Beto, a saber, yo no estaba esa vez, pero sí me enteré, porque cuando llego yo al poco tiempo me dice, acabo de sacar a patadas a Oscar Burgos de la casa. Así me dijo, a patadas. Entonces, ok, me explicó, no, es que vino muy mal, muy prepotente, así. Y él lo dijo ahora, porque yo no había escuchado la versión de Oscar, pues que estaba muy mal, que se metió al baño, se metió cosas. Entonces, pues sí está cañón, ¿no? Sí. Sí, está cañón. Y pero no, cuenta una anécdota muy bonita. A mi papá le dolió mucho, te voy a decir una cosa, le dolió mucho en ese entonces, porque era un muchacho que venía de Tampico. Mi papá le vio mucho talento a Oscar y le daba muchos consejos artísticos y y le decía, mira, Oscar, no hagas esto, cuídate esto, no necesitas. Él usaba mucho los ventrílocos, de uno que se llama Cucufato y otro se llama Burundango, no los necesitas, aquí el fregón eres tú, Oscar. O sea, mi papá le daba esa credibilidad de él, no que necesitara un muñeco a un lado para ser Oscar Burgos, ¿no? Entonces le dolió mucho porque hubo ese problema, ese detalle, y nos dejamos de ver 10 años. Es mucho, es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ya después de 10 años nos volvimos a ver y súper bien, súper padre, y ahorita estamos en contacto en WhatsApp y todo, ¿no? Sí, no, él habla maravillas de Cepillín. Fue una anécdota que contó. Y a mí se me hizo muy curioso porque dije, no puede ser que Cepillín hizo eso. Ya después se lo contó y dijo, no, yo me pasé. O sea, yo me pasé de lanza. Eso fue muy bueno. A ver, ¿puedes silenciar a Alejandro Ruiz, por favor? O silencialo, para que siga viendo, Y le arda. Nomás silenciado, no pasa nada. No lo veo. Es que dice, nunca se preocuparon por estudiar. Alejandro Ruiz, ¿no? Ya te voy a poner de moderador. Fíjate que nunca se preocuparon por estudiar, quiere decir que no me seguiste. Yo estudié hasta mi carrera. Como dicen por ahí, él sí estudió. Yo sí estudié. Ahorita me estoy... Cuenta los temas de Conan Big y todo eso. Pues esos son cotorreos que se armaron, que se planearon, como lo de este muchacho. Sí, o sea, como que medios planeados, pero luego se tornaban un poco lastimosos. O sea, ¿por qué? Porque de repente Conan Big, por decir, Conan Big es un luchador que está acá en la ciudad de Monterrey. Entonces Conan Big decía, se planeaba que iba a hacer algo y a la hora de la hora decía más cosas más fuertes que a mi papá le molestaban. Entonces, pues sí le daba su tremendo cachetadón y lo noqueó ahí en el Arena Coliseo y al otro día mi papá le dio un infarto. Entonces, esa vez lo querían linchar a Conan Big en Monterrey, le fueron a quebrar los vidrios de su camioneta. Conan Big me habla a mí y me dice, Ricardo, por favor, si puedes calmar esto. Y yo le dije, claro que sí, amigo. Me habla a mí el mero de noticieros como el López Dóriga de Monterrey y me empieza a preguntar sobre ese tema del Conan Big, que si Conan Big había sido el causante del segundo infarto de Cepillín. Y yo, si hubiera sido una mala persona, hubiera dicho que sí fue el causante.
Entonces yo le dije, no tuvo nada que ver con Ambic, con esto. Me explico, o sea, mi papá ya estaba malo y así. Entonces, tienes que ser muy frío en esos temas pues no lastimar a nadie, ¿no? O sea, si puedes, si está en tus manos no dañar a alguien más, pues mejor cuidarlo. Sí, pero igual agarró una rabia. Igual agarró una rabia y había un porqué. Sí, pero vaya, él tenía un año que había sido internado, que le había dado un infarto, que le había dicho el doctor que si no se operaba le iba a dar otro infarto. Sí, explico, o sea, ya se veía venir ese segundo infarto, ya lo esperábamos y fue muy fuerte, sí murió, lo resucitaron a mi papá, de suerte que sobrevivió, ¿sabes? Sí. Ya. Sí. Sí. Gilberto. Mande. Gilberto está como yo. No. Estoy escuchando. Es interesante todo lo que platica Cepi. Es acercarnos, quieras o no, es acercarnos un poquito más a su papá. Claro. Sí. Y vivir con ellos tras sus anécdotas. Entonces, eso es bonito. Sí. Saludos a Tijuana. Me está preguntando. Y yo soy fan desde niña, a tu papi y al Cepi, ahora de ti. Muchas gracias, Chachita. Luego me dice a Zeneb, dice, ¿alguna vez los asustaron los camerinos mientras se maquillaban? No, nunca nos asustaron, ni a él. Lo único, una vez estuvo en un circo en Celaya, se montó al lado de un terreno que fue panteón o al lado de un panteón. Entonces mi papá estaba haciendo pipí en el camerino, en el baño del trailer home, del trailer casa, y le agarraron las nachas. Eso me platicó mi papá. O sea, el baño es de que 50 centímetros por 80 centímetros, súper chiquito, o sea, nomás estaba él parado allí, o sea, y de repente sintió, ¿qué fue? ¿Me entiendes? O sea, así como cuando te agarran las mechas, entonces, pues nomás era él, o sea, sí, ¿no? Eso sí le pasó. Qué bueno. Arriba Reynosa, Dalia. Sí. Yo te quería enseñar algo, porque como habían aquí los conductores, yo fui muy de Cepillín, yo soy niña Cepillín, y me acuerdo que cuando vino una vez el circo de Cepillín a Tijuana, pues mi niño pequeño tenía, no sé, como 10 meses yo creo tenía. Uh-huh. Y yo estaba más emocionada por irme a tomar la foto con él, que sí me la pude tomar. Pero mi hijo era mi bebito y le hacía así, porque como que le dio miedo el payaso, pues. Y yo, no te asustes. Sí, lo que pasa, te voy a explicar un poquito. Tú ya estabas grande, sí. Y a mí me pasa ahora con los niños a veces, que no es lo mismo verte en YouTube, no es lo mismo verte en TikTok, que al verte en persona. Ay, caray, o sea, es de veras, ¿no? Es grande, ¿sí me explico? Entonces, esa es la cuestión, no es lo mismo verlo flat, o sea, a verlo 3D, ¿no? O 4D. Y en colores, entonces, claro. es normal, el único, sí, a colores de veras, sí. Sí, es un choque. ¿Y cuánto mides tú, Cepi? Casi un 80, no estoy tan chaparro, va. Es un cepillenzote. Exacto. Los muchachitos, imagínate chiquito y te ven. ¡Ay, mi madre! Exacto. Tu papá era más alto, ¿verdad? Mi papá un 83, sí. Al lado de ti, Cepi, soy así como que me dicen llaverito. A mí me dicen llaverito, sí. Como mi cuánto mido.
Unos 56. Y al estar tan delgado mi papá, pues parecía de 1,90, la verdad. O sea, cuando una persona es muy delgada se ve súper alta. Sí. Luego a veces mira, tú sabes que yo conocí a Cepillín en un show con Poppy, allá en Venezuela, ¿no? Sí. Y Poppy le llegaba, creo que por el ombligo, porque tú sabes que Poppy era chiquito. Era chiquito, claro. Sí. Poppy era chiquito y al lado de Cepillín le llegaba el ombligo. Sí. Mi papá lo apreciaba mucho y le encantaba a mi papá ir a Venezuela. Amaba ir a Venezuela y que le prepararan sus arepas. Le encantaba. Para que veas. Sí. Y cuando fuimos en el 2010 a Puerto Rico, el empresario que nos llevó era el puertorriqueño y su esposa era de Venezuela. Entonces, imagínate, pues prepararon arepas también ahí en Puerto Rico. Sí. Ay, te comiste tus arepazos venezolanos. Sí. No, muy padre, la verdad. Tantas anécdotas y tantas vivencias. Una vez le dijeron a mi papá eso, dice, porque fue una entrevista y enseñó fotos. Dijo, recuerdos. Y dijo, sí, pero vividos. Ya te pregunté una vez yo esto, pero para ti el último video que hizo tu papá, donde le da las gracias a sus niños de 50, 40 y 30 años, que ya éramos padres, otros abuelos y todo eso. ¿Para ti qué fue ver ese video, amigo? Fíjate que ese video fue una idea de mía, o de él, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero se grabaron 2 videos, hay 2 versiones. Una dedicatoria a los medios de comunicación, porque traía su playera del 50 aniversario, y una dedicatoria con agradecimiento a sus niños. Entonces, yo nunca me pasó por la mente que iba a ser como el último video. O sea, cuando yo lo grabé a él, dije, y pasa lo que sucedió, dije, caray, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo Dios le permitió a él grabarle algo a su público y a los medios de comunicación? O sea, a las 2 fuentes más importantes, que los medios eran los que le daban a él el espacio para que salieran los medios, y el otro es a su gente, a sus fans, a las familias de todos lados, ¿no? Entonces nunca esperaba yo verlo que pasara así. Y el último video fue realmente en el hospital, cuando nuestro coreógrafo cumplía años y decidió en su cumpleaños ir a visitar a mi papá. Entonces, mi papá le llamó mucho la atención que podía haber estado comiendo con la novia, que podía haber estado con su familia porque cumplía años el muchacho, y dijo, caray, ¿estás aquí? Mi papá, me acuerdo perfecto cuando le dijo, ¿estás aquí en tu cumpleaños? O sea, le dio mucho valor mi papá ese momento. Fue cuando le dijo, grábame, quiero grabarte unas mañanitas. Y yo, o sea, lo vi y estaba muy mal mi papá, recién salido de la operación, y entonces pues le di mucho valor también, y dije, cuando él le grabó ese video, yo fui el que le dije a mi amigo, el coreógrafo, le dije, súbelo. Si mi papá te pidió que le grabaras un video, súbelo. Y lo trató como un hijo. Y se hizo viral y lo trató como un hijo, ahí dicen las palabras. Sí. Muy lindo. Sí. Wow, qué bonito. Curly Boy, gracias amigo por acompañarnos esta noche. Gracias amigo. Hermosa gente que tenemos. Ese video fue muy acertado porque todos crecimos con él, nos casamos, tuvimos hijos, tenemos nietos y todavía yo sigo con Cepillín en mi corazón. Entonces fue verdad, fue muy acertada esas palabras, porque eso fue la historia real de Cepillín.
La historia real, mi papá. Y yo veo ese video y lloro. Yo te voy a decir algo. Chabelo decía que él representaba un personaje. Y mi papá dijo, yo no represento un personaje. Lo único que me diferencia entre Ricardo González y Cepillín es el maquillaje. Pero yo soy el mismo. Así decía mi papá. Y sí es cierto. O sea, si mi papá algo no le parecía, no se iba a esperar a desmaquillarse para decirte algo lo que sentía. O sea, así de fácil. Como yo ahorita, cuando ahí me quería cotorrear a alguien ahí, pues yo no me animo que me desmaquille, ya le diga sus cosas. O sea, no me importa. No, así nada más. Así como va. Sí. Tuvieron un TikTok, ¿verdad? Dándole las gracias a los niños grandotes, ¿verdad? Yo creo que lo llegué a ver. Ese era el video que es el que estamos hablando, Lucero. Es que como estaban diciendo video, yo pensé que habían entrevistado o hecho algún video. Okay. No. Está en TikTok 2 videos de camiseta negra con dorado, que fue uno a los medios, uno a los niños que ahora son grandes, y el del muchacho coreógrafo que fue al hospital cuando cumplía años. Sí. Tú introdujiste a tu papá a TikTok, a ser un tiktokero. Sí, fíjate que todo lo que es redes sociales siempre lo manejé yo. Yo fui el de la idea de crear Cepillín TV. En esa época no existían ni páginas que era .tv, no existían. Entonces empecé a crear todo: YouTube, Cepillín TV, Facebook, Cepillín TV, Instagram, Cepillín TV, Twitter, Cepillín TV, todo. Entonces luego vinieron las páginas cepillín.tv. ¿Me entiendes? Entonces todo lo maché así. Cuando era en ese entonces Musicali, antes de ser TikTok, ya la tenía la cuenta. Entonces, cuando si ustedes scrollean hasta abajo, pues yo empecé a usar los videos solo yo, porque yo no sabía si mi papá quería hacer TikToks o no. O sea, fue así. Entonces ya le platiqué de que cuando mi papá me decía, estoy hasta el gorro, no aguanto estar en la casa, ya me tiene hasta el gorro la pandemia, esta pandemia nos truncó nuestro trabajo, ya no podemos hacer nuestra gira y así. Entonces dije, bueno, yo estoy haciendo esto para entretenerme. ¿No quieres hacer videos conmigo de esta aplicación nueva que se llama TikTok? Y me dijo, ¿qué es eso? Y así ya le platiqué de qué trataba y ya empezamos a hacer los videos juntos. Así fue. Conocí a alguien de los managers de TikTok y luego ya me hizo el favor de verificar la cuenta. Wow. Cuando se llegaron a hacer live, ¿qué sentía tu papá cuando él hacía live y podía conectarse con tantas personas? Para mi papá, lo máximo era hacer en vivos. O sea, porque su televisión, de casi toda la vida, sus 5,000 programas casi siempre fueron en vivo. Entonces para él era como nadar como pez en el agua. O sea, él era lo más bonito. Y la única diferencia era poder tener ese contacto que yo tengo ahora, de poder escribir, contestar, oye, ¿qué opinas de esto? Y así, ¿no? Gracias, así, mira. Entonces eso es lo bonito de poder estar, que antes no te daba esa facilidad. O sea, hablaba la gente por teléfono, le escribían un mensaje como le hacían a Jacobo Zabludowski, y llegaba la hoja y decía, mire, saluditos, fulanito, que cumple. O sea, por decir, y ahora no, o sea, al instante ya estás viendo todo eso, ¿no? Entonces es una belleza que a mi papá le tocó vivir, pues todo un cambio. Él le tocó estrenar la televisión a color, blanco y negro, color, y hasta TikTok. O sea, que imagínate qué belleza, ¿no? Toda una transición increíble, ¿no? Wow. Pasó por todas las emociones. Cepi, quiero hacerte una pregunta. Al inicio de la entrevista nos comentaste que podíamos preguntarte
de todo quiero entrar un poquito, tocar un tema un poquito fuerte. Quiero saber si puedes compartir con nosotros la historia de cómo se fue tu papi. No, ¿por qué se fue Cepillín? O sea, él traía una molestia en su espalda muy, muy fuerte, y lo llevamos a muchos médicos, muchos doctores durante un año. Pensábamos que era algo muscular, entonces lo llevamos a terapia de masaje en su omóplato, que era donde más sentía el dolor. Luego ya era tan duro el dolor que empezamos a irnos ¿cómo se llama? Le decían que le recomendaban la cortisona, y se lo quitaba un mes el dolor. Entonces, porque ya no sabíamos qué hacer nosotros. Y luego ya después, ay Dios, tengo unas llamadas. Ahorita le regreso la llamada. Luego él me dijo, yo creo que tengo cáncer. Así, porque él estudió medicina. Entonces me dijo, yo creo que tengo cáncer. Le digo, no, ¿cómo con eso? Sí, se me hace que tengo cáncer. Y cuando fuimos al doctor, eso me molestó un poquito, porque los médicos realmente no le decían, por decir, de cuenta, lo checan, dijo, toda mi vida, nada más 2 veces han tenido cáncer. O sea, y dio a mi papá que la tercera fue, explico, o sea, entonces cuando lo abren, detectan, le van a checar ese nervio que supuestamente estaba oprimiendo con sus vértebras. Eso es lo que pensamos que era. O sea, a la mera hora le iban a poner unos separadores en las vértebras y ya quedaba, y salía mi papá bien. Entonces a la mera hora, cuando van, checan, y estaba ahí la metástasis a todo lo que era, mi papá hace cuenta que ahí dijo, mejor me voy. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él sabía que de ahí seguía una bola de radioterapias y demás, ¿no? Entonces él, como estudió medicina, dijo, pues yo creo que se dejó ir. Y 2, le dio neumonía. Al operarle, duró 8 horas la operación. Entonces su cuerpo estaba boca abajo. El aire que te da la espalda también causa esa neumonía, ¿no? El frío, tantas horas y tu espalda abierta, ¿no? ¿Así? Qué fuerte, definitivamente. Él toma la decisión de que no quiere los tratamientos de quimio ni nada, ¿verdad? No, o sea, de ahí de la neumonía le vino tenían que entubarlo, no tenía COVID ni nada, o sea, tuvieron que entubar, y él la verdad no quería él entubarse, ¿no? Él siempre me dijo, no, a mí no me dejen que me entube, ¿no? Y pues finalmente él decidió, porque estuvo entubado 12 horas y se fue. ¿Me explico? O sea, finalmente el cuerpo es el que decide irse o aguantar lo más que pueda, ¿no? Pero nosotros, cuando vimos cómo estaba la situación, nosotros le dimos paz a mi papá, y de que pues ya había dado demasiado en su vida, ¿no? Tienes que tener esa conciencia y aceptar cuando es tu momento. Y también tener la información de lo que venía más adelante, que era muy fuerte, era demasiado fuerte. Entonces, sí, o sea, es lo que te digo, o sea, una persona estudiada pues sabía perfectamente, ¿no? Total. O sea, no había, cuando alguien no sabe nada de medicina, pues es fácil que te hagan un coco wash ahí. Exacto. Entonces hay una esperanza. Exacto. Y siempre estás. Entonces a él era muy complicado hacerlo tonto. Exacto. ¿No? Y con estudios sobre medicina menos. Y menos. No había como, o sea, no había como engañar.
No había manera. O sea, mi papá 3 veces le dijo a su médico, lo veía, se cuenta que tenía una cita, le decía a mi papá, ¿qué pasó, doc? ¿Para cuándo las golondrinas? Y me volteaba a ver el doctor a mí como diciendo, ¿qué pasa con tu jefe, va? O sea, sí. Y otra vez lo veía y dice, ¿qué onda, doc? Entonces, ¿para cuándo las? O sea, como diciendo, ¿cuándo me voy? O sea, mi papá ya sabía, se cuenta que ya se iba. Sí. O sea, imagínate, qué frialdad de persona para decir eso. Sí, qué fuerte. Una Muy persona fuerte. muy concreta, muy centrada y fuerte. Y muy fría, Fuerte. muy fría. Fría. Sí. Muy fría a la vida. O sea, es que así como hay la felicidad de cuando llega un bebé, pues él decía, ¿por qué no hay un festejo cuando te vas? O sea, él decía así. O sea, es como que naces a la vida eterna. Así decía mi papá. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no festejas? Entonces, cuando mi papá muere, tomándole su enseñanza, pues ¿qué hice? Dejé abierto el velorio para toda su gente, todo su público. Pues 24 horas estaba entrando gente todo, o sea, día y toda la noche. Sí. Porque sé que mi papá me hubiera dicho, déjalos pasar, ¿eh? O sea, Sí, era obvio. Definitivamente. sí, Como dice, señor. Definitivamente. si en vida los dejé pasar, porque estando en la cajita no. Exactamente. Y ahí no te hubiera exactamente. agarrado el brazo. Si no permite eso, no te agarra el brazo, te jala por las paticas. Sí, ¿no? Te vuelve a tocar. Sí. Claro. Y yo cuando a mí me preguntan los de la capilla, o sea, el velorio, o sea, del funeral, yo le dije, bueno, a ver, déjame preguntarle a mi mamá, porque una cosa es lo que yo decida y otra cosa es lo que mi mamá quiera. Entonces, cuando le mandamos el mensaje, porque yo estaba al otro lado del lugar, van y le dicen, y dijo lo que yo decida. Entonces eso, pues me encantó que mi mamá me diera esa libertad de que se hiciera lo que yo pensaba hacer. Claro que sí, orgullosa de su hijo que sabía que iba a tomar la mejor decisión. Yo Eso creo que es. feliz, Exactamente. pasando con sus niños, ¿no? Todos dándole el último adiós. Sí. Y la gente muy respetuosa y me traían bocinas y me decían, ¿podemos prender la música de tu papá? Y yo, claro, no hay problema, ¿verdad? Sí. ¿No le llevaron mariachi o algo así? Porque a veces ya sabes cómo son los mexicanos, que a veces les llevan. Sí, no. No me acuerdo, la verdad estaba yo un poquito Sí, comprendo. aturdido y a una hora que sí me tuve que me tuve que ir a descansar un rato porque sí estaba muy cansado. Fue una semana muy, muy pesada, muy, muy difícil, donde mi hermano y yo nos la fletábamos una noche él, una yo, una él, una yo, y aparte durante el día pues las entrevistas con los programas. Entonces fue algo bárbara. Saludos hasta Los Ángeles. Entonces sí fue difícil porque pues, estábamos cargando con toda esa semana de cansancio. Sí. Sí, pues sí, me imagino que. Bueno, mi Cepillín, te he secuestrado casi por 2 horas. No pasa nada, no, agradecido, contento y cuando quieran platicar más estoy puesto, ¿ok? De verdad que sí. Ha sido un honor de verdad tenerte. Igual, Tengo el corazón con taquicardia. Les mando un abrazo y gracias a todos. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte con los Trasnochando. Igual, por la invitación. Qué bonitas. Y gracias por las preguntas tan bonitas. Muy, muy bonitas. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a usted. Gracias, Epi. Gracias a usted. Cuídate, amigo. Bye.